ejemplo, hemos encontrado una persona que está jubilada y está por certificación. Realmente hay personas que están repetidas. Hay personas que están repetidas en dicha planilla. Hay algunas que no tienen únicamente la dirección, pero no se sabe qué tareas hacen. También la contestación está incompleta. No corresponde. Eso tiene que solicitarlo en el área que corresponda, claro. Parece que vamos a tener que solicitarlo en el intendente con todo el Sí, el debate está abierto. Gracias. La primera interpelación que participamos ya era aprendiendo. Creo que sí, que como dicen las concejales, me parece que lo apropiado es que las preguntas se las hagan a cada secretario como corresponde, a cada área. No puede venir alguien a dar explicaciones de información que no le corresponde, de las cuales las firmas no salen de su área. Para eso existe un responsable de cada área, o bien como le manifiesta el señor intendente o a quien corresponda. Está respondiendo la secretaria como corresponde, con la terminología y con lo que tiene que ver respecto a su área. ¿Sí? En las resoluciones, tanto de alta o baja, las firma el secretario de gobierno. Sí, señora concejal, disculpe. Están publicadas en el boletín oficial los altas y No todas, faltan. Entiendo que lo que es boletín oficial es una atribución también del intendente, así que a quien corresponda, por favor. Sí. Yo creo que es una discusión zanjada igualmente lo de las áreas, ya que la función de coordinación, ¿no es cierto?, de todas las áreas del municipio, sobre todo la parte política con el Consejo Deliberante, es una función del secretario de gobierno. No, deberíamos ver la carta orgánica y ver cómo se utiliza esa secretaría como justamente un nexo, ¿no es cierto?, entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Porque todas estas preguntas surgen, la mayoría, si no me equivoco, de pedidos de informe, ¿no es cierto?, no contestados por el área, que sí que corresponde, pero nosotros cuando va el informe, se pide el informe al intendente municipal, en este caso al señor Guillermo de la Cruz. Lo que nos está pasando últimamente es que no sabemos quién contesta las notas, ¿no?, ya que nos llevan firmas muchas veces, ¿no?, que ya le hicimos el reclamo. Específicamente sí, cuando los secretarios del área responden temas que le incumben, pero hay temas que no son de la incumbencia, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda, que también son firmadas por ella, ¿no es cierto? Y algo muy extraño también, que en el boletín oficial la firma refrendada sea por la Secretaría también de Hacienda. Nada más este Consejo Deliberante, como un órgano independiente del Poder Ejecutivo, no conocemos el manejo interno, pero si usted quiere que volvamos a insistir por el área que corresponda, todas las preguntas que haga el miembro va a ser contestada, digamos, de la misma forma, y también estaría haciendo un uso esquivo de hoy su posición como secretaria de gobierno, que dentro de los secretarios justamente es la posición que le acerca, ¿no es cierto?, a este órgano. Solamente para aclarar esa parte. Disculpen, señor presidente, pero creo que hay una mala interpretación en todo caso de la carta orgánica, porque tendría que tener el nexo directo de la viceintendente, lo que tengo entendido, no el secretario de gobierno. Y el secretario de gobierno no hay. Secretario de Desarrollo. Tenemos, ustedes aprobaron el organigrama, me extraña concejal. Los nuevos no, pero la del año pasado sí, todavía está vigente. O sea, no me pueden estar preguntando cuestiones que ustedes deberían estar sabiendo La pregunta es que la información dice usted que está en el boletín oficial. La información no está en el boletín oficial, y el boletín oficial sí lleva su firma. Y la resolución
Las que son veniales, sí, por supuesto. Las que son de primarias. No, el boletín es atribución del intendente. En pocas palabras no van a responder. Así, ¿entiendo mal? Van a esquivar todas las preguntas. O No sea, es Sí, esquivar, sí. señora concejal. 20 veces estando uno por uno y va a decir no porque eres fulanito, no porque me la dijo. Sí, el preguntero. Consejero. Sí, porque yo veo acá muchas resoluciones en donde se designa a personales, por ejemplo, designar a un señor como coordinador de garita y lleva la firma de la señora Karina Novicunce. Entonces, por eso, Acá en el boletín, en este boletín, es extraño que por un lado dice que no. no quiera contestar y por otro lado está la firma No, señor en concejal, está las equivocado, yo resoluciones. no me niego a contestar. Yo creo que es una falta de respeto a los mirasoreños que quieren saber realmente las cosas que pasan, ¿no? Que las informe yo no tengo el poder de todas las facultades y de todas las secretarías. Pero firman las resoluciones. Por supuesto. ¿Qué dice la Carta Orgánica? Somos responsables solidariamente con el intendente, con nuestro referendo. Por supuesto. Por eso. Pero también somos en el ámbito de nuestra competencia. Sigan preguntando. ¿Algún otro pregunta? ¿No funciona el micrófono? Me parece que no funciona el micrófono. Habla muy bajito. Muy cerca. Más cerca. ¿Podrá ser ese micrófono? No me escuchan tampoco. Ahora sí, ahora. Ahora sí. Tenés que tragarlo un poco. No, igualito. Hay cosas que va a arreglar hay cosas que va a arreglar el No se escucha. ¿Podemos hacer un cambio de lugar, si le parece? Amén, amén. Walter, ¿estás haciendo acá? No me senté, pero yo como vos. No, pero La tercera. Bueno, dice, ofrezca información sobre los motivos del atraso en la publicación de resoluciones en el boletín oficial y el atraso en la presentación de los mismos al Honorable Consejo Deliberante. Volvemos a lo mismo. Boletín oficial es una atribución. Capítulo 2, artículo 115. Punto 39, atribuciones y deberes del intendente, no corresponde. Y entiendo que este punto también había sido contestado en su momento, fue un pedido al Ejecutivo y indican que la Secretaría de Gobierno conteste, es por eso que contesté, pero no está dentro de mis atribuciones. El artículo 303 habla de la Carta Orgánica Municipal, dispone que el boletín oficial municipal deben publicarse las resoluciones, disposiciones, todas las ordenanzas, las resoluciones y comunicaciones del Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo y todas las ordenanzas y resoluciones emanadas del Honorable Consejo. Además, el artículo 304 también que se deberán publicar el listado de los ingresos y egresos, balance contable, ejecución presupuestarias mensuales, publicado todo ese contenido
en el boletín. En su momento contesté que que tuvo un atraso porque tuvo, ya le digo. Fue por nota número 30 al Honorable Consejo. De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a este honorable cuerpo con el objeto de respuesta a la comunicación número 10, de fecha 10 de abril, a fin de efectuar las precisiones correspondientes respecto a las resoluciones aludidas. En tal sentido, se deja expresa constancia que las mismas fueron debidamente publicadas en el boletín mediante una edición especial, una vez notificadas e incorporadas en los legajos personales. Esa fue la respuesta en su momento, cuando me la habían pedido expresamente a mí como secretaria de gobierno. O sea, usted conoce el porqué del atraso. Y entiendo que estarán esperando los balances mensuales del Consejo Deliberante también para publicar. Entiendo que estarán esperando eso. Bueno, ahí estamos en conflicto de poder, en serio. En realidad, el Consejo Deliberante es el que tiene que controlar al Ejecutivo, no al revés. Y bueno, En todo caso, la auditoría que ya está en marcha lo tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, no el Ejecutivo. no, pero no es una auditoría concejal, es la publicación, así como, o sea, el Consejo Deliberante tiene partidas que el municipio es el Estado, te habla del Estado, la publicación del boletín oficial. Y el Estado municipal no es solo el Ejecutivo. Bueno, diciendo. Y bueno, Permiso, señor presidente, ¿no se considera parte del Estado, señor concejal? No es esa la respuesta que di, concejal, no malinterprete. Me dio la impresión de que Solo sí. que diciendo de que el Consejo Deliberante tenga que enviar sus balances al Ejecutivo, siendo que nosotros somos Tribunal de un Cuentas. El Tribunal de Cuentas fue invitado a auditar las cuentas conforme a nota que se... no, disculpe señor concejal, es el boletín oficial. Tampoco tenemos obligación de enviar al boletín oficial. Usted No me como puede decir Consejo el Deliberante, artículo sí, en en donde 304, habla del Estado. Evidentemente van a encontrar siempre para no contestar nada. No la escucho, concejal. Que usted está diciendo pura zaraza para no contestar lo que se le está respondiendo hoy, sin decirlo puntualmente. No, disculpe, El artículo 304. Me parece que corresponde, ¿no es cierto?, el respeto con el que tenemos que dirigirnos a la secretaria que hoy, tanto a nuestros pares como a la secretaria que ha sido llamada, convocada para ser interpelada, como a cualquier otro funcionario, sobre todo es el orden y el respeto que este cuerpo amerita para hacer las preguntas como corresponde y por supuesto que responda a la que está ahí. Con todo respeto, Señor presidente, la terminología a la que nos dirigimos, por favor, es usted el que tiene que poner orden. Gracias. El artículo 304 dice: la publicación se efectúa en el boletín oficial del municipio, deberá realizarse respetando el orden cronológico con referencia a la fecha del dictado o sanción del acto administrativo, la falta de publicación por parte del Departamento Ejecutivo en el plazo y en la forma establecida configura grave irregularidad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Sí. Usted sabe, entonces me dice que no va a saber contestar por qué se atrasó, por ejemplo, el mes de abril. Volvemos a lo Estamos mismo, en el día 11. es una atribución directa del intendente. A quien corresponde, lo único que le pido, no es que no conteste, sino que le pido a este cuerpo que tenga en cuenta el organigrama que se aprobó por este cuerpo y hagan las preguntas en base a las secretarías y a alguien que corresponda para que la sociedad sepa, no es que nos estamos negando a contestar. Una pregunta, doctora. Dígame. Entonces, lo que usted está explicándonos, que es el deber del intendente, confeccionar el boletín oficial en tiempo y forma,
Entonces, lo que tenemos que entender que el que está faltando a los deberes del funcionario público es el señor intendente. Eso es una tribuna, usted lo está diciendo, pero no, es una atribución, él delega. ¿Sí? Bueno, dentro de la intendencia, él delega en su Si personal. delega, quisiera saber a qué área delega la confección de boletín oficial. Tiene que preguntar a quién corresponde, concejal. Al intendente. ¿Bien? Seguimos. Punto 4. Se brinda explicación acerca de las firmas de diferentes secretarios en los documentos oficiales. Un poco lo que hablábamos anteriormente. Bueno. Si bien cada secretario tiene su competencia, muchos informes enviados a este Consejo Deliberante por ahí no serían competencia de algunos secretarios y se firma igual. Esa es la pregunta. Bien. La firma de los secretarios responde al régimen de referéndum según la competencia funcional. ¿Sí? La Carta Orgánica establece que los secretarios refrendan las resoluciones del intendente en el límite de sus competencias. Para ello, la intervención de distintos secretarios en distintos actos no constituye irregularidad, sino aplicación del principio de competencia. Por ello que cada uno en el límite de su competencia, en principio cuando se está organizando el gobierno, generalmente antes era uso y costumbre que el secretario de gobierno firme, tinta. Veníamos con esa metodología y modalidad, pero tenemos que aplicar lo que dice la Carta Orgánica, o sea, cada secretario es responsable de su área. Por eso verán en diciembre firmas mías, en enero firmas mías, después ya. O sea, para bajas y altas de personal, las resoluciones tienen sus firmas, pero usted no sabe contestar. ¿Cómo? Para altas y bajas de personal, las resoluciones tienen su firma. Depende del tiempo. Si la contadora por ahí no estaba porque es el área de Hacienda, por el respecto de recursos humanos que depende de ella. En el caso de que no esté o demás, ¿sí? Depende de intendencia directamente. Pero el trabajo de personal y demás, con Hacienda trabaja. La parte de sueldo, pero lo que sea alta y baja de personal depende directamente de intendencia, recursos humanos. Ahí le contestó la concejala. La pregunta 5. ¿Se Limón? ¿Qué pregunta? Acerca de eso. Bueno, pregunta 5. Informe sobre becas municipales del año en curso, método que se utiliza para su otorgamiento y forma en que se hace efectivo listado de beneficiarios y montos otorgados. En relación al requerimiento formulado respecto del programa de becas municipales, corresponde aclarar que el régimen aplicable a dicha política pública fue expresamente creado y regulado por este propio cuerpo. Ordenanza 1380 del 2024. La citada norma establece expresamente que la autoridad de aplicación será el Departamento Ejecutivo Municipal o el área que éste determine conforme al organigrama funcional vigente. Asimismo, la propia ordenanza, crea una comisión técnica evaluadora, integrada incluso por un representante de este propio cuerpo. ¿Sí? Creo que está la concejal Marcela Ramírez, si mal no recuerdo. Como funciones de análisis, evaluación y seguimiento del proceso de adjudicación. La ejecución administrativa, presupuestaria y operativa del programa de becas no se encuentra asignada a la Secretaría de Gobierno. ¿Sí? Por el contrario, el propio presupuesto municipal, aprobado por este cuerpo, surge expresamente que la partida correspondiente a becas fue imputada presupuestariamente dentro de otra secretaría como área ejecutoria del programa. Asimismo,
surge de los instrumentos presupuestarios aprobados por este mismo cuerpo, que durante el ejercicio 2025 la asignación presupuestaria de becas ascendió aproximadamente a 300 millones de pesos, mientras que en el ejercicio 2026 fue aprobada por una partida de aproximadamente 190, por lo que dice el presupuesto, ¿no? Lo expuesto evidencia una reducción presupuestaria de aproximadamente de 110 millones respecto al ejercicio anterior, circunstancia que fue aprobada por este mismo cuerpo legislativo. La Secretaría de Gobierno no es autoridad de aplicación ni unidad ejecutora de las becas. Pero consulto, yo fui a la reunión, tuvimos ese día, una reunión donde más o menos habían diagramado, habían sacado, tenían diferenciado entre becas abanderados, los que automáticamente acceden a la beca, había local y exterior, pero nunca quedó bien definido quién son los que accedieron a esa beca. Yo no tengo la información. Usted tendría. No formo parte de la comisión que usted es parte de eso. Sí, pero no se reunió más la comisión, no sé cómo decidieron después. Podría solicitar, señora concejal, un pedido de informe y que le respondan. Le digo porque yo he estado hace 2 años en esa misma comisión. Lamentablemente no tuve la suerte de que respondan quiénes se fueron los adjudicatarios. Pero bueno, usted sí puede presentar y quizás se le responde, como vienen haciendo, y puede obtener esa información. Sí, esperemos que contesten como corresponde, pues la verdad. Permiso. Con respecto a este tema, que es la pregunta número 5, sobre tema becas, la verdad que me sorprende y no gratamente esta reunión, porque creo que voy a tomar las mismas palabras que dijo la secretaria de Gobierno, a la cual agradezco su presencia acá. Me hubiese gustado que tenga un poquito más de vocación, por así decirlo, porque forma parte de un equipo de gobierno, es la tercera en sucesión, y creo que de ella, más allá de que haya nombrado muchos artículos que tengan que ver con, que la desligan aparentemente con el conocimiento en sí de muchísimas cosas, creo que son temas muy sensibles. Creo que la comisión trabajó en este temario justamente, y voy a tomar sus palabras, porque la sociedad quiere saber, la sociedad sepa. Usted forma parte de un equipo de gobierno y me hubiese gustado que no aluda muy hábilmente, quiero decir, las respuestas, sobre todo esta, porque me consta que me han llamado padres que me han dicho que bueno, que sus hijos hace mucho tiempo reciben la beca, que son abanderados, que vienen haciendo un esfuerzo grande para tratar de mantener las calificaciones que en su momento se les exigía, la aprobación de materias, el cumplimiento escolar, el rendimiento escolar, y que muchos de ellos sin ningún motivo ni explicación, tengo mensajes, desde el área que corresponde no se le ha dado, tampoco, digamos, o sea que me parece que por ahí es una falta de empatía, aludir responsabilidades, una falta de coherencia, si queremos pregonar un poco lo que se habla muchas veces a grandes rasgos, de que como funcionarios públicos debemos dar respuesta. Yo creo que como funcionarios públicos tenemos una obligación, aunque sea moral, de informarnos. Yo creo que usted, vuelvo a decir, yo trabajo con varios concejales, con la concejala Alegre en mi comisión, no forma parte de mi equipo político, pero entendemos que hay un trabajo en conjunto en la comisión, por eso nosotros nos acercamos a la concejala Alegre, nos acercamos a los demás concejales. Yo creo que esa actitud ni siquiera existió acá, para poder venir a decir, bueno, quiero responder, tal vez la secretaria de Gobierno hoy me podría decir, no corresponde a mi área,
pero esta es la respuesta que tengo porque la sociedad quiere saber, porque soy un funcionario público, porque soy parte de un equipo de gobierno. Yo creo que esto habla de una falta de empatía, no con nosotros, y vuelvo a repetir las palabras. La sociedad quiere saber verdaderamente, y hay temas muy puntuales. Las preguntas, tanto se nos achicaneó en campaña de los sueldos de los funcionarios municipales. No sabe, no corresponde a mi área. Las altas y bajas del personal, que mucha gente se quedó sin trabajo, que hemos pedido casos puntuales de discapacidad, no corresponde al área, no sabe, no contesta. Información sobre el atraso en los boletines de publicación, bueno, los boletines, pero hay cosas que muy puntuales. En su momento, cuando tratamos como un gesto político, hemos aprobado el presupuesto enviado por el Ejecutivo Municipal. Y nosotros advertimos desde mi lugar y mi banca, advertimos la reducción del presupuesto en educación. Advertimos la reducción. Y creo que todos los concejales sabemos que en muchas oportunidades hemos tratado de tener ese diálogo, ese mismo diálogo de equipo de gobierno que creo que tiene que existir entre el gobierno municipal y el Ejecutivo. Nos dijeron que no se iba a tocar, que quedaba así. Y hoy decir que ese presupuesto lo aprobamos nosotros sin dar ninguna respuesta, cuando ese presupuesto salió de un equipo de gobierno del que usted forma parte, me parece un poco irrespetuoso. No con nosotros, con la comunidad, con la sociedad que los votó. Entonces me parece, este es mi punto de vista, me parece irrespetuoso. Permiso, me parece irrespetuoso. Me parece irrespetuoso de su parte, señor concejal, cuando el tema se debe centrar en las competencias exclusivas del área. O sea, usted no quiere desviar el foco. Acá el foco no estoy desviando el foco, discúlpeme, señora concejal. ¿A quiénes corresponden? Discúlpeme, señora concejal. Vuelvo a repetir, me parece que no escuchó. No, me parece que no escuchó. Yo lo dije muy puntualmente. Le pido que preste atención. La señora Karina Kunzen, secretaria de Gobierno, forma parte de un equipo de gobierno. Ella, basándose en artículos, lo vuelvo a repetir, que está bien, que exceden su competencia, pero al menos vuelvo a decir que exista esa vocación de informar, que exista esa vocación de acercarme, vuelvo a repetir, concejal, para que usted lo escuche, porque no estoy y usted entienda que, por ejemplo, yo no puedo dar explicaciones sobre las atribuciones del presidente. O sea, hay competencia, concejal, o sea, como presidente, está equivocado. Como presidente de la Comisión de Gobierno e Interpretación, vuelvo a decir, existe un diálogo, porque hay una responsabilidad. Porque existe una responsabilidad. ¿Me deja terminar, concejal? Bueno, también, no me quería adelantar el temario, pero... No se adelante, concejal. No, yo le quiero contestar, por favor. No, es que justamente ha faltado esa vocación de poder contestar, creo yo. Discúlpeme, señora Karina Kunzen. Usted forma parte de un equipo de gobierno y la sociedad hoy quería saber, porque los temas que están plasmados en este temario son muy puntuales y son muy sensibles. Nada más, señor presidente. Disculpe, señor concejal, creo que no es hoy. Usted tiene razón en lo que dice, está en su derecho, por supuesto, de preguntar, pero creo que no es hoy cuando la sociedad virasoreña quiere saber. Llevamos años de gobierno en el cual la sociedad virasoreña quiere saber. Por suerte, a ustedes, hoy la oposición tiene los 9 votos y puede llamar a estas interpelaciones y convocar para que se vengan a responder y a contestar. Pero me parece que la urgencia no puede surgir a partir de diciembre para adelante de saber que recién los virasoreños quieren saber. Si bien hay muchas cosas que todavía los virasoreños no saben, pero porque venimos atrasados en ejecuciones presupuestarias, ¿no? Que cuando nosotros hacíamos las preguntas, me parece raro, y no es que esté en desacuerdo que se sepa,
que se brinde la información. Usted sabe que en comisión siempre apoyo y trabajo en lo que corresponde, porque me parece que tenemos que saber, no los mirasoreños, todos, porque esto no pregunta un concejal, preguntan todos, pero que recién ahora nos empecemos a apurar, y cuando nosotros hacíamos notas y pedíamos, la respuesta de cuando no cumplíamos la jerarquía era improcedente. El intendente mandato cumplido, cada vez que le solicitábamos, porque en este consejo no salía ningún pedido de informe, entonces por 8 años la sociedad mirasoreña no supo nada, ni de qué se gastaba, ni cómo se gastaba, ni quién eran los funcionarios, ni quién ingresaba, cómo eran los contratos, de qué manera surgían los contratos, ¿no? Las liquidaciones finales. Yo sé que hay muchos temas que todavía se están trabajando. Acá hemos aprobado presupuestos del cual el Tribunal de Cuentas decía una cosa y acá seguíamos, entonces me parece que es la responsabilidad un poquitito que tenemos. Y las cosas que son improcedentes para todos, para nosotros como concejales, oposición o oficialismo, porque no corresponde. Yo no puedo responder algo por presidencia porque no me corresponde. Cuando le hemos solicitado informes al Tribunal de Cuentas nos respondían que era improcedente porque no teníamos la autoridad como concejales, que tenía que salir de este honorable cuerpo. De esa manera creo que tenemos que ser respetuosos y sí convocar uno por uno, todas las semanas, no sé, se verá hasta que cada uno responda lo que corresponde por su área y que nos dé la información precisa. Creo que pedimos mucho, pero nosotros no estamos respetando y tampoco estamos, no digo valorando porque es su trabajo, es su función, que la secretaria esté hoy, está cumpliendo con su función como nosotros cumplimos con la nuestra, pero un poquito de respeto y decir exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, lo que es improcedente porque no corresponde o porque no tengo la autoridad ni la facultad para solicitar o responder, respetar lo mismo con los funcionarios. Nada más, gracias señor presidente. Sí, Bueno, doctora, usted habló de que este consejo ha aprobado el presupuesto y lo repitió 2 o 3 veces en su alocución. Quería decirle y contarle lo mismo que le dijo a mi padre. Cuando se trataba el tema del presupuesto, que hubo una baja significante de los montos entre una gestión y la otra, se habló y se le hizo ver al señor intendente que el presupuesto que él presentaba no le iba a alcanzar o no iba a poder suplir las necesidades. No coincido con la concejal propinante que la necesidad de que la gente quiera saber no es ahora, sino era antes, porque lo que ya pasó, ¿sí? La gente quiere saber ahora por qué de cobrar una beca de 80.000 pesos, un alumno de escuela primaria sin ser abanderado, pasa de cobrar una beca de 120 pasa a cobrar una beca de 40 o de 80, o son los números que se manejan y que se van conociendo porque queremos ir a la fuente. Con razón, concejal, le pido que pidan al área que corresponda. La gente necesita saber y quiere saber, y entiendo lo que dice el concejal. ¿Cómo? Ferreira, perdón. Lucas, puede decirme Lucas. Sí. Entiendo lo que él dice y entiendo que la sensibilidad y demás de lo que conllevan los temas ustedes que plantearon en el cuestionario, pero ya que tienen los números, pidan al área que corresponda. Tienen la libertad de interpelarle a todos. Y no de ahora, de diciembre del año pasado, de donde asumimos, ¿no? Sí, nosotros pedimos los informes. No le hablo de informe, hablo de interpelación. Usted tiene la facultad de interpelar, así como lo están haciendo conmigo. Pero pidan que las cosas que ¿Quién correspondan. nos asegura que la persona que venga dice no corresponde? Y ustedes aprobaron el presupuesto, saben a qué área corresponde cada uno de los gastos. Y están asignados a las áreas. Una veña, hicimos una veña pero el concejal no, están determinados en las áreas y a qué van los gastos y dónde van los temas. O sea, becas ustedes en el presupuesto tienen estipulado a qué área corresponde.
Ya que es tan sensible como lo manifiesta, y estoy totalmente de acuerdo, no gasten tiempo en preguntar a áreas que no corresponden. Gracias, señor presidente. No, particularmente está bien, es decir, la veña política, como diciendo nosotros, una actitud hasta hotelí, diría yo, pero no, como dijo el concejal Ferreira, advertir si había algún tipo de falencia o veían que era deficitario algún tipo de área, advertirla. Por otro lado, también debemos ser nosotros como legisladores esclavos de las normas, porque está bien, por algo hay artículos, por algo hay leyes, por algo hay normas que dicen la competencia de cada área para responder ciertas cuestiones. Gracias, señor presidente. Gracias, Señor presidente. Preocupa un poco esta cuestión de que nos parece haber un equipo de trabajo realmente. Porque si las secretarías están trabajando como gabinetes estancos, en donde no hay comunicación entre las secretarías, indica que hay una falla en el equipo de conducción del departamento. Discúlpeme, concejal, pero es una apreciación suya. Sí, Yo de eso una no me apreciación. puedo hacer cargo. Es una apreciación, justamente preocupa que no se sepa qué está haciendo una secretaría, No, discúlpeme, concejal. Yo sé qué hace la secretaría, pero no me corresponde darle información. Bueno, Pidan al área que como lo corresponda, dijo- o como lo dijo el sea, concejal Rey. Entonces, volvemos a lo mismo, son temas muy sensibles. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo haciéndome preguntas a mí si usted por organigrama sabe? Discúlpeme, no estamos perdiendo el tiempo. preocupa No me saber corresponde. que usted firmó altas y bajas de personal sin saber entonces de qué se trataba. ¿Cómo que no? Le estoy diciendo que sí, pero el área que autoriza, que brinda la información, ¿yo puedo acompañar con el refrendo, señor concejal? Exactamente, por eso entonces usted firma algo que no está sabiendo de qué ¿Cómo que no, pertenece señor? o a qué. ¿Cómo que no? Si están publicadas en el boletín oficial. Por eso, pero usted Son acaba de altas y decir bajas que de no le personal. corresponde. El área, como le explicó la concejal Ramírez, es del intendente de las altas y bajas, ¿no? Corresponde a él. Usted no Necesita tiene- un por eso. refrendo de otro secretario para que tenga Exactamente, validez. sí. Ah, bueno, listo. Pero al refrendarlo usted, entonces no está sabiendo de qué se está actuando en esa resolución. Son altas y bajas, concejal. Por eso, justamente. No. Me dice que no corresponde. Pero no sé a dónde quiere llegar, la verdad que un poco. No, que este supuesto equipo de trabajo no es tal, porque están trabajando de forma descoordinada por lo que se puede apreciar en el Y subdicho. es una apreciación suya, Por eso concejal, no es me una puedo hacer apreciación, cargo. es lo que digo, se puede Bueno, apreciar. está bien, hace cargo de sus dichos, yo no me puedo hacer cargo de lo que usted apreciación. dice. Ah, ok. Creo que volvemos a lo mismo, a lo que es procedente, porque sí, con ese criterio que por supuesto lo acaba de decir el concejal, que es su apreciación, volvemos a años anteriores de gobierno en donde cada cosa que nosotros preguntábamos, las áreas respondían de la misma manera y eso en ningún momento significó o demostró, o lo sabrá usted, si las áreas no trabajaban del gobierno anterior como de forma coordinada. Es lo mismo que trabajamos nosotros acá dentro de forma coordinada, simplemente no corresponde que yo responda por presidencia. Me parece que las preguntas que armaron o que armó el Frente Renovador y quien presentó el proyecto tendrían que ser un poquito más claras, porque hasta ahora no. Bien dirigido. Y sí, al área que corresponde. Absolutamente, cada concejal tiene la libertad de hacer su apreciación personal y de interpretar también estas cuestiones. Para eso existe un reglamento y una carta orgánica. Yo lo que no haría, concejal, es desviar el eje. Trajimos a la secretaria de gobierno a que nos dé explicaciones sobre cuestiones de gobierno y le estamos preguntando de cualquier cosa. Y el equipo de gobierno no es una cuestión de gobierno, o sea, el funcionamiento del equipo de gobierno. La secretaria de gobierno va a responder lo que corresponda a su área.
O sea, es simple. No veo el... No hay interpretaciones personales. En pocas palabras no se va a responder nada. No se sabe. Damos por finalizar la interpelación. No dialoguen, concejales entre ustedes, remítanse a la secretaria de gobierno. ¿Vamos? Seguimos con el regional. Ustedes sabían cómo... No problemas. Continúen, miembro. Bueno, se precisa la cantidad de asesores que cuenta el municipio en todas las áreas, debiéndose indicar las altas y bajas desde el mes de enero del 2026 hasta el día 30 de abril, 30 del mes de abril de 2026. Debiéndose adjuntar copia de los contratos. Artículo 117 de la Carta Orgánica Municipal, volvemos a lo mismo, atribuciones del intendente en la designación de los asesores. Sin más temas que tratar, no sabe, no contesta, No, concejal, no sabe. Yo le voy a hacer una pregunta, secretaria, pero le voy a dar una duda, si me puede responder concretamente las preguntas. Usted dice que necesito ayuda, ¿no? Parece que están... No, para que puntualmente, ¿no? Quiere que busque la resolución. Es por la resolución, le voy a leer la resolución, tampoco fue firmada por usted, ¿no? ¿Contestó cuál es el número de asesores? No, corresponde a la intendencia. ¿No sabe tampoco lo que dice la Carta Orgánica? Está publicado en el boletín oficial. No, Hay que bajar de asesores. Son 2 como establece la Carta Orgánica. Les leo entonces. Resuelve designar en forma directa, a partir de la fecha presente, a la doctora María Marta Silva Ortiz, en tanto en el cargo de asesora en jefe de gabinete, dependiente directamente de la Intendencia Municipal. Artículo 2. Establecer que la designada tendrá como misión primordial el asesoramiento directo al intendente, la coordinación integral de las áreas de gobierno conforme a las facultades de contralor previstas en el artículo 115, inciso 25 de la Carta Orgánica Municipal, y no aplicará creación de una nueva secretaría ni modificación del organigrama general. Dejar sin efecto toda otra, y artículo 4, comuníquese y luego archívese. En primer lugar, te quisiera preguntar, ¿no es cierto?, ¿en qué lugar específico de la Carta Orgánica Municipal se encuentra previsto el cargo de jefe de gabinete? Le pregunto, yo sé que no es, disculpe, yo sé que por ahí no es su área, pero como un alto funcionario de gobierno, les quiero preguntar para que me diga si sabe o no sabe en qué artículo específico, ¿no?, de la Carta Orgánica Municipal se encuentra previsto el cargo de asesor en jefe de gabinete. No, lo que usted me leyó está en el artículo 117. Son atribuciones del intendente la designación de asesores. Es una asesora más del equipo. No así en sus funciones, ya eso que... ya escapa a mí. Le comento porque hay sin info. Pero en la creación, en la resolución que leí, se remite al 115, inciso 25 de la Carta Orgánica Municipal, en donde dice que, bueno, una de las funciones, ¿no es cierto?, del intendente, justamente en la 25, dictará normas de estructuración y organización funcional de los organismos bajo su dependencia y resolver respecto de la coordinación y contralor de los funcionarios a su cargo. Organizará el control de gestión y evaluación de resultados de la administración municipal en todos sus niveles. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de las funciones y deberes justamente del intendente municipal, que tampoco son suyas, ¿no? Y al no existir el cargo creado, siendo una facultad que no la tiene el intendente, ¿no?,
Le quiero consultar si este cargo fue creado mediante ordenanza del Honorable Consejo Deliberante. Y eso me lo podrá responder usted, Le pregunto si usted tiene conocimiento. No, señor. ¿No sabe? ¿No sabe o no? Desconozco, entiendo que es una asesora más, como lo establece la Carta Orgánica. ¿Me puede decir cuál es la diferencia funcional, ¿no es cierto?, entre este cargo y una secretaría más del Ejecutivo? Desconozco. ¿Cómo se compatibiliza la figura de asesora jefe de gabinete con funciones de coordinación integral de áreas de gobierno? Le doy ejemplos pidiendo, por ejemplo, informes al Consejo firmados al Tribunal de Cuentas, ¿no?, con el sello avalado por el intendente municipal. Eso es una función exclusiva de los secretarios del área, ya que los asesores sí tienen una función que es asesorarle directamente al intendente, pero no así tener relaciones directas con los órganos. Presidente, creo que esas preguntas se le debería hacer al intendente, me parece no al lugar esto. ¿Está contentante la secretaria? La verdad que desconozco, esa es una atribución del intendente, como le dice la concejal, la persona indicada en contestar. Puede ser, pero usted es parte, ¿no?, de un área sensible del gobierno. Quiero saber si usted tiene conocimiento de que eso está ocurriendo, porque si no le tengo que dar la razón al concejal Lovera en que no hay una coordinación entre el gobierno y ¿Hay municipal. coordinación? Por supuesto que sí, en el trabajo hay Entonces coordinación. desconoce esa parte también, desconoce que se estuvieran enviando cartas en notitas. Bueno, entonces estaríamos cayendo en una usurpación de cargo visible en la que el Consejo Deliberante deberá tomar medidas, ¿no es cierto? Le puedo preguntar también qué partida presupuestaria solventa la designación efectuada. Concejal no corresponde. Me extraña, concejal, que usted me haga esa pregunta. Sí. No, pero le pregunto, porque ya que voy a aprovechar su presencia. Otra pregunta acerca del nombramiento de la resolución. ¿Por qué motivo justamente no se utilizó la denominación asesora en jefe de gabinete y no simplemente asesora? Sé que no es su designación, pero no sé si me podría... No le puedo evacuar esa duda. ¿Por qué no hacemos preguntas que tengan que ver con el cargo de la secretaria de gobierno? No, pero bueno, Le hice una intro, concejal, usted no tiene tampoco que contestar por ella está contestando, simplemente quería saber si tenía conocimiento de que están ocurriendo estas cuestiones en el órgano. Por supuesto, tiene responsabilidades. Decir lo que usted tiene que hacer. Si acá del Consejo Deliberante agarran un sello y piden una nota a otro órgano y firman jefe de gabinete, yo soy responsable. ¿Está bien? ¿Me dirá? Notita de intendente. ¿A quién corresponde? Quería saber si usted tenía conocimiento, nada más. Los Quería saber asesores por se su manejan forma. con el intendente. Gracias, esas eran mis preguntas. Continúen. Punto 7. Explique los motivos de las modificaciones propuestas al organigrama municipal. No, vinieron. Bueno, estuvieron, ya se evacuó también, estuvieron los delegados del Ejecutivo Municipal en la comisión, así que entiendo que ya fueron evacuadas las dudas, porque mandaron a quien corresponde, ¿no? Sí, hubo una reunión. Y preguntaron de todo, así que sí. No, No me falta, punto 8. Informe de él o los motivos que impulsaron el intento de arrogarse facultades exclusivas del Poder Legislativo en la resolución declarando una supuesta emergencia económica. Bien. Rechazo categóricamente la afirmación contenida en el cuestionario, por cuanto parte de la premisa acusatoria y jurídicamente imprecisa, ¿no? La Carta Orgánica reconoce al municipio facultades de administración, ¿sí?, de poder de policía, prestación de servicios, organización administrativa, adopción de medidas por el interés público. El Ejecutivo no se arrogó facultades legislativas.
ejerció facultades administrativas frente a una situación crítica. ¿Bajo qué respaldo esa situación crítica? Porque no había nada que respalde esa situación. La verdad que la emergencia ambiental y demás estaba a la vista de todo, concejal. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención, que ante el silencio básicamente de ustedes y los concejales de no interpelar cuando se hizo el planteo de la emergencia, de pedir informe básicamente y no simplemente quedarse con rechazar una emergencia, ¿no? Eso me llama la atención. Es que claramente no podían hacer lo que estaban haciendo. Para empezar, que no tenían ningún respaldo, y por otro lado... ¿Y eso es una apreciación suya? No, es ¿Ustedes una pidieron apreciación informe? mía. No, es una apreciación ¿Ustedes hace pidieron rato que se le viene diciendo para empezar. Hace mucho que se le viene diciendo y por algo se rechazó, justamente. Más precisamente la pregunta era por lo que hace referencia al artículo 115, inciso 23, donde dice resoluciones. Podrá dictar ad referéndum del Honorable Consejo Deliberante resoluciones que por esta Carta Orgánica necesiten de su aprobación previa, las que serán de carácter general o para realizar y hacer cumplir actos en caso de extrema urgencia, catástrofe o fuerza mayor que no admitan dilaciones, cuando resultara imposible reunir aquel cuerpo o cuando el que se encontrase en receso, En estos casos se remitirá al Honorable Consejo Deliberante en forma inmediata copia de la resolución emanada del Departamento Ejecutivo Municipal, so pena de reputarse como falta grave en el cumplimiento de sus obligaciones. El Honorable Consejo Deliberante será convocado a reunirse dentro de los 5 días hábiles de dictada la norma o cumplido el acto. Si ese cuerpo se expidiera dentro de los 10 días hábiles de cita, la resolución citada por el intendente queda firme. Esta atribución no podrá ser ejercida en materia tributaria. Por esto es que estaba la pregunta, ¿por qué no se remitió como ad referéndum del Consejo si no se tomó como una resolución y se sigue citando a la resolución que después fue incluso pretendida reformular con otra resolución mal redactada? Y tengo no entendido que el mismo día que de la sesión, ¿no?, se hizo la presentación el 19 de diciembre. Ad referéndum del Consejo no, acá no. O sea, en ningún lugar de la resolución decía resolución ad referéndum del Consejo. Eso, claro. No, la modificación ya viene de otro igual. ¿Cómo? Claro. Lo que entiendo en el artículo 2, había presentado sí el 18 de diciembre ad referéndum, haciendo la corrección Pero dice resolución ad referéndum del Consejo. de la resolución 382, que fue la anterior, y ahí se pide al referéndum del Consejo. No, Realizar modificaciones presupuestarias extraordinarias al referéndum del Honorable Consejo. No es una resolución ad referéndum. Habla solamente el punto de modificar cuestiones económicas y presupuestarias. Igualmente, yo puedo hacer una aclaración ahí, secretaria. Cuando ingresó la nota, ingresó bajo otro número, ¿no es cierto?, de nota, ingresó con una resolución que hacía mención a otro número de resolución y no a la 382, ¿no es cierto? Entonces, hubo problemas de forma
en la presentación de la nota, no tiene acá la nota, pero nosotros debemos tener, y también obviamente en el cuerpo de la resolución. El cuerpo, si lee el último artículo, hace referencia a una ordenanza inexistente. Con más razón, concejal, ¿no le llamó la atención de pedir informes? Pedimos. ¿En diciembre? No, porque si, a ver, la emergencia, en caso de que haya sido al referéndum de este Consejo en pleno receso, era diferente. Pero si está presentada mal, tanto la resolución como la nota, y a su vez en su parte formal también está mal redactada, esto el Consejo Deliberante nunca tuvo conocimiento, sino hasta el ingreso y el funcionamiento de las correspondientes comisiones, ¿no es cierto?, y que fue debidamente contestada al Ejecutivo y devuelta por los errores formales justamente que contenía tanto la nota como la resolución, el contenido y el anexo de la nota. Eso, concejal, y señor presidente, ¿no le llamó la atención? ¿Qué cosa? Justamente la declaración de emergencia, de pedir informes, y hasta a usted no le alcanzaba con lo que se estaba estableciendo en la resolución. Se rechazó la emergencia. Bueno, pero hay un conflicto de poderes, porque la inconstitucionalidad el Consejo Deliberante no lo puede plantear. Nunca planteamos la inconstitucionalidad, sí la nulidad de la norma, porque era una resolución de... era una facultad nuestra. Declarar la absoluta invalidez, ilegitimidad e inconstitucionalidad. Es una facultad del Poder Judicial, señor presidente. Estamos ante... ¿Podemos declarar nosotros también? No, estamos en conflicto de poderes, señor presidente. Estamos en conflicto de poderes. Así que eso que se encargue la justicia, que es la responsable. ¿No? Ok. Creo que sí. Eso fue respecto a la primera nota, ¿no es cierto?, de la 382. ¿Cómo? Sí, la contestación a la sí, concejal, pero recién ahora es la primera interpelación al secretario de Gobierno preguntando, donde deberían preguntar al área que corresponda a las cosas que hay en el informe. Me llamó la atención cuando vi que recién donde se pide el referéndum tenga fecha de abril, 23 de abril, donde resuelven lo que se planteó en diciembre. Cuando se trató en comisión eso en el mes de marzo. Sí, pero la cuestión de emergencia fue en diciembre, donde se salió a pedir al Poder Ejecutivo Provincial para pagar sueldos. Y si hubieran hecho ingresar del modo correcto, yo creo que este Consejo no tendría ningún problema en tratarlo en su momento. Pero, señor presidente, ya rechazaron la principal, donde se pedía, pero inconstitucional. Bueno, volvemos a lo mismo, una cuestión de conflicto de poderes que nosotros no la vamos a resolver. No, por eso, distinta sería la historia si lo hubieran presentado correctamente al referéndum. Más allá de las formalidades, señor concejal, o sea, estamos hablando de una emergencia económica de Virasoro. Y es responsabilidad, creo que de todos. Pero pedir informes, no tomarnos vacaciones y volver a pedir marzo. En la ejecución presupuestaria de diciembre hubo un excedente de 957 millones que yo digo que no cabría. Es una apreciación mía. Volvemos no cabría, a la apreciación suya. No cabría eso no puedo una emergencia económica. evacuatizar. Y entonces, ¿con qué necesidad se sale a pedir al gobierno provincial para pagar sueldo? Porque es un capricho ¿Usted no del lo sabe? Ejecutivo. ¿Usted no lo sabe? Porque justamente hay faltantes, señor concejal, y me extraña que ustedes estén ¿Y en la investigando eso ejecución también. presupuestaria por qué refleja otra cosa? ¿No? La ejecución presupuestaria Eso por qué yo refleja no otra cosa. manejo. Yo le puedo ¿No? decir básicamente lo que se habla en gabinete, de lo que hablamos en equipo, de la necesidad real que había de solicitar porque no había fondos. Las arcas del Estado han quedado vacías. De hecho, el excedente no apareció. De hecho, se van a revisar las ejecuciones presupuestarias anteriores porque los motivos eran clarísimos. Pero bueno, es un conflicto de poderes, volvemos a lo mismo, se hizo el planteo de la ejecución justicia. presupuestaria la presentó su gobierno a final de diciembre. Y a las claras se ve que hubo un excedente. Sí, eso entiendo que está en la justicia. Y el dictamen del Tribunal de Cuentas fue que había ese excedente de dinero
Por eso es donde nosotros no entendemos cómo se siguió adelante con la declaración de emergencia. ¿Y solicitaron informe de emergencia? Sí. Si no entienden. Hay varios motivos para declarar la emergencia económica, concejal. Hay varios motivos. Endeudamiento elevado, imposibilidad de afrontar pagos, déficit financiero, crisis económica. O sea, los motivos son muchos para declarar la de emergencia. Los motivos son muchos. Por lo tanto, se tendrá que ver el Tribunal de Cuentas a qué corresponde el excedente que dice, tendrá que ver el Ejecutivo en el área que corresponda, que es la Secretaría de Hacienda, a qué corresponde. Pero por eso estamos en el mes ya de mayo. Sí. Y esa ejecución fue en diciembre, finales de diciembre, que ustedes imprimieron y la presentaron al Consejo. Y todavía no saben por qué hubo un excedente de 957 millones. ¿A qué corresponde? ¿Y eso está en evaluación, concejal? Si se hizo la presentación en la justicia. Estamos a 5 meses. Y justamente, por eso me llama la atención el silencio del Consejo Deliberante de no pedir informe de por qué la emergencia. Buenas noches, doctora Kunze. Bueno, muy amable por haber venido al Consejo Deliberante a esta interpelación. Nada más, yo quiero agregar que, por ahí recordar también a mis pares, que en diciembre se tuvo que pedir un adelanto de coparticipación para poder pagar los sueldos y aguinaldos, así que y la provincia accedió financieramente al municipio. Así que, por alguna razón, el municipio decidió pedir un adelanto de coparticipación. Y evidentemente, ya que yo no conozco las cuestiones contables y financieras, evidentemente no había suficientes fondos como para afrontar esa evaluación por parte del Estado municipal. Así que no creo que si había fondo, el Ejecutivo, creo yo, que no hubiese pedido ese adelanto, porque está adelantando coparticipación para justamente afrontar lo más urgente en ese momento, que me imagino era los haberes de los empleados. Así que, y eso también dicho sea de paso, fue publicado en el boletín oficial de la provincia, donde el gobernador y el ministro de Hacienda autorizaron a que la provincia, el Tesoro de la provincia, adelante esos fondos, que por supuesto el municipio de Virasoro va a tener que devolver, porque fue un adelanto, fue un préstamo, no fue un subsidio ni nada que se le parezca. O sea, usted me dice que la ejecución presupuestaria de diciembre no refleja los números de diciembre. Yo no estoy diciendo, yo simplemente recuerdo que hubo un adelanto de cooperación por parte de la provincia para poder afrontar los gastos de haberes y aguinaldo para el personal. Entonces, yo supongo que si se pidió un adelanto, evidentemente no tenía la manera de afrontarlo por parte del municipio. Y eso sí, la palabra, sí, y eso sí fue tratado aquí. Y también en la provincia fue autorizado por el gobernador y el ministro de Hacienda. Gracias, perdón. Gracias, señor presidente. No, más allá de todas las cuestiones económicas y demás, yo creo que la cuestión ambiental también era un punto fundamental para declarar una emergencia ambiental. No nos olvidemos, 2024, 2.500 enfermos de dengue, 2 fallecimientos, 2 lesiones graves, encefalitis por dengue, ¿no es cierto? Y eso se da por la falta de cuidado a nivel ambiental. Por la falta de cuidado a nivel ambiental. Estoy hablando del 2024. Gracias a Dios no tuvimos brote por múltiples factores. Y toco madera, esperamos no volver a tener un brote similar de 2.500 enfermos de dengue con lamentar decesos y lesiones graves. Nada más, señor presidente. Sí, gracias, señor presidente.
quería por ahí refrescar a mis pares porque creo que hay algo de lo cual nos estamos olvidando cuando hablamos de temas presupuestarios, y es que este mismo Consejo ha aprobado ejecuciones presupuestarias con erogaciones que no fueron permitidas, que se pidieron informes por los cuales hoy el Tribunal de Cuentas va a volver a hacer la revisión de cuentas correspondientes, porque creo, y bueno, esto es una apreciación mía, por eso se tuvo que solicitar el préstamo, por eso hay cosas que todavía no se entienden, como dijo la concejal, si bien ella asumió este año, pero nosotros venimos de ejecuciones presupuestarias con bastantes errores, en el cual el Tribunal de Cuentas primero decía, sugiero la aprobación, había cosas que no quedaban claras, que nosotros preguntábamos y que no habían respuesta. Creo que toda la secuencia de ejecuciones presupuestarias de años anteriores, meses tras meses, con pequeños errores, podría llegar a lo que en diciembre, recién asumido, por supuesto, agarrando una gestión nueva en el cual tendría que revisar, en el cual supongo que las auditorías han trabajado, necesitaba, porque la plata en las cajas no estaba, o por algo solicitó, ¿no? Como dicen, no creo que hayan pedido auxilio al gobierno de la provincia teniendo la plata en caja. Todavía seguimos con los juicios de apremio de cosas que se cobraron y que no se cobraron, los adelantos, ¿no? Me parece que es refrescar un poquito la memoria que nos están mirando, que esto fue un planteo nuestro, hablo por mí principalmente, he solicitado un montón de veces, pero ha quedado en un periodo de informe en comisión porque nunca se trató, el Tribunal de Cuentas no decía, la Secretaria de Hacienda en ese momento tampoco daba explicaciones. En diciembre sueldos o liquidaciones amplias que supongo que en algún momento y ojalá puedan venir a dar la respuesta, ¿no? Entonces sabemos a qué corresponde cada uno, porque el sueldo, las liquidaciones o los contratos, las empresas, todo es finanzas, platas, obras que pertenecen a los plazoreños, y es todas las cosas que nunca quedaron claras, la cantidad de contratos, las deudas que hoy enfrenta el municipio de construcciones que no se sabe por qué, personas que vienen a cobrar facturas, que el municipio incluso una computadora que también tiene que ver con las finanzas tampoco existía, mandó la empresa, se consiguió la factura. Me parece que todas esas son cositas, creo, sin ser experta en el área, que va sumando o restando a lo que es las finanzas del municipio, por lo cual no se llegaron a tener los fondos necesarios en diciembre cuando asumió esta nueva gestión. Creo, podríamos preguntarle a los especialistas, ¿no?, que son los contadores, para que nos respondan. Yo creo que el concejal... Siempre se habla de la emergencia y del pedido, pero también no nos olvidemos que en las nuevas ejecuciones presupuestarias hay presupuesto de corte de pastos muy elevado, que son de familiares de funcionarios municipales. No nos excusemos en el pago del sueldo del empleado, que hasta ahora quedó en promesas, porque al empleado municipal le están bajando cada vez más el sueldo. Entonces, no nos excusemos en cosas que no son. 65 millones de pesos se pagan mensualmente a un prestador de servicio, ¿sí? Y estamos hablando de una emergencia económica que no sabemos dónde está. Y ambiental, concejal. Y ambiental. Sí, igual pero 65 millones de pesos mensualmente a un prestador de servicio para cortar todo el pasto, pobres. No sabía que era prioridad la bancada de igual, presidente, me parece que ya creo que no, yo creo que la pregunta, se ha agotado y estamos entrando en temas que podemos la última pregunta la hizo el concejal Lovera, ¿no es cierto? No, el resto fueron todas apreciaciones, como dicen ustedes, refresca de memoria. Yo creo que me refresca la memoria, concejal. Entonces, secretaria, ¿estuvo mal la rendición, estuvo mal la ejecución presupuestaria de diciembre? Ese excedente de 957 millones no existe. No es mi competencia, no es mi área. Pero usted está diciendo que eso fue una de las causas por la que se declaró la emergencia. No dije eso. No existía el excedente. No dije eso, presidente. La parte presupuestaria no es mi área, yo le puedo decir que estaba a la vista de todos. Y tiene... El desastre ambiental que teníamos en Mirasolo, la basura por todos lados, o sea... Eso es muy diferente a una emergencia ambiental. Ah, sí.
Bueno, son apreciaciones, presidente. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Le consulto, ¿sabe cuál fue el monto No, desconozco. Perdón, terminé la pregunta. Si es presupuesto, desconozco. Si es presupuesto, desconozco. ¿Qué adelanto presupuestario de la provincia? Estuvo en el boletín oficial 70 millones de pesos. 70 millones de pesos, o sea que alcanzó para pagar a un contratista un mes de trabajo, según lo que dice la concejal Rivero. Entiendo que se pidió para pagar a Hinaldo, que venía a pocos días de haber asumido, y los otros. Igual no al lugar, me parece, esta situación, me parece que Es preguntarle lo mismo, tiene no le va a conocimiento. preguntar a la secretaria de gobierno una cuestión que no le corresponde. Pero la secretaria de gobierno bastante bien responde la pregunta sola, no hace falta que usted... No, pero me pongo en el lugar de la secretaria. Dice dos preguntas puntuales, ¿Quién debería concejal. ponerse en el Dice lugar? dos preguntas puntuales y me respondió las dos. Presidente, me extraña. Son cosas que pasaron en diciembre. No había para sueldo de empleado, pero sí había para cortar el pasto, que es prioridad hoy por hoy, por eso. Sí, cuando hay dengue sí, la verdad que sí. Claro. Cuando hay dengue sí. No hubo dengue este año. Y bueno, por algo será, ¿no? ¿Será que cortamos el pasto Recuerdo bien? que si había, tenía que haber incluso antes de que corten el pasto. No hubo dengue, no hubo casos graves, no hubo una explosión. Si es como usted dice, ustedes tendrían que presentar algún tipo de protocolo o alguna cosa. Yo no vi ningún tipo de protocolo, no vi números tampoco. Que eso era puntualmente lo que quería decir hoy. No, yo le dejé hablar a todos, así que ahora me escuchan. Cuando hablamos de una emergencia, estamos hablando de algo que tiene que ser comprobado con documentos. Cuando nosotros rechazamos aquí esa emergencia, no había ningún tipo de documento que respalde esa emergencia, ni económica, ni ningún tipo de documento que respalde la emergencia sanitaria ni ambiental. Eso quiero dejar en claro. Además, como se dijo, en el boletín oficial figura que el préstamo era aproximadamente de 70 millones, que dijeron que era para pago de sueldos. Pero también sabemos que por otro lado está el tema del contrato de los que cortan pasto, ¿no? Del 65 más o menos, 65 millones. Entonces, si hay una emergencia puntualmente, ¿por qué entonces hay millones para cortar pasto, millones para corso, millones para joda? Pero después cuando vienen acá dicen, lo primero que dicen es no, es para los empleados, pero lejos de eso los empleados fueron los más afectados porque le despidieron, porque no le renovaron el contrato, porque la mayoría se lo de iba a los bajar corsos sueldo. creo que se lo respondieron en Eso una pedido informe, usted sigue, o sea, quedó en su idea, No es mi idea, concejal. ¿Se lo contestaron? ¿Dio positivo? Contestaron la zaraza de siempre, concejal. Les recuerdo que para hacer algo primero lo tienen que pagar. ¿Cómo tienen para pagar semejantes escenarios? Eso no sale 2 pesos, concejal. Yo le tengo que traer acá cuánto sale. Pero para eso tienen la discusión presupuestaria, ya dice la pedido claro, cuando hay una emergencia. Ojo, estoy de acuerdo con usted que los pedidos de informe los tenemos que hacer, que tenemos que saber dónde va la plata. Usted sabe y se acuerda perfectamente lo que fue diciembre, tapado de basura. Todo, no fue solo es un desorden. ¿No le parece una? Es desorden que lo tienen que ordenar, pero no es como para declarar una emergencia. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, declaramos la emergencia porque necesitamos poner en orden esto, pero está claro que nada está en orden, señores. Nada está en orden. Y el personal iba a quedar sin cobrar, por ejemplo, porque no había plata en el... Pero lo raro es que para cortar el pasto sí tenían, no tenían para el personal, pero sí usted tenían sabe, millones para cortar el pasto. Evidentemente usted no tiene conocimiento de varias cosas, pero... No es necesario. No dialoga más, pregúntele Pero todo lo que le queremos preguntar, hablando con respecto a la emergencia, ya dijo ya que no sabe, así que... Le damos gracias por la presencia de nada, porque no contestó nada. ¿No hay más preguntas? No. Gracias a todo el cuerpo. Gracias por la presencia. Y disculpe, señora, o sea, agradecemos, y disculpe, señora secretaria, lo improcedente de las preguntas, pero bueno, para el resto esperemos trabajar y que las preguntas estén adecuadas a los próximos funcionarios. Por favor. Gracias. Gracias.